En esta lección, Señor, nos ayudes a aprender, nos ayudes a apreciar y nos ayudes a compartir la gran redención. Señor, ahí te pido que me ayudes a hacer de bendición a alguien esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La semana pasada estaba hablando acerca, y vimos muchos pasajes, tengo algunos pasajes que quiero ver, ¿verdad? Pero estamos viendo el tema del programa, que es redención. Redención es pagar el precio que nunca se podía pagar para recuperar lo que se había perdido, ¿verdad? Nadie podía pagar ese precio por el humano que se había perdido. Y entonces vino el Redentor, el que sí lo podía pagar, el Señor Jesús. Ahora, la redención por el pecador, por el alma eterna de la raza humana, es el alma eterna. El alma nunca morirá. Después de esta vida seguirá viviendo, o seguirá en el infierno, o seguirá en el cielo por la eternidad, porque es el alma que Dios le dio a usted como Dios es eterno. Dios le sopló a Adán y su aliento eterno llegó a ser el alma viviente. La Biblia dice, llegó a ser viviente, o sea que va a vivir para siempre. Entonces vimos qué es redención, la importancia de la redención, por qué era necesario redención, que alguien redimiera. Vimos en Salmo 40, si van conmigo a 48, nomás un versículo, Salmo 48, 49, Salmo 49. Versículo 8, 49, 8. Dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. El versículo antes está hablando de una persona que tiene dinero, ¿verdad? No importa que tenga dinero, no puede redimir a su hermano. Dice, y luego lo pone entre paréntesis, porque la redención de su vida, nuestra vida, dice el hombre, es de gran precio, no se logrará jamás. El hombre no puede lograr su propia redención, jamás, dice Dios. Dios lo pone jamás. Ahora no importa el dinero que tenga, ya vimos acerca de eso. Dice, es de gran precio. O sea, la persona, aunque gane todo el mundo, dice, nunca va a poder pagar por su redención. Entonces, ¿por qué era necesario que alguien hiciera eso? Porque nadie tenía el dinero suficiente. Ningún ser humano podía pagar su propia redención. Isaías 64:6 nos dice que somos como suciedad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que produce suciedad? Suciedad, ¿verdad? Entonces, por eso hacer obras para ir al cielo son suciedad. No puede pagar su propia redención. Entonces, por eso era necesario que alguien redimiera, era necesaria la redención. Entonces ahora vamos a ver el costo de la redención y quién puede redimir. Ahora, ¿quién puede pagar por esa redención? La redención de la raza humana. Si van conmigo a 2 Corintios, por favor, no pierdan, Isaías, si no han perdido Isaías, que vamos a regresar ahí. 2 Corintios. Entonces, ¿quién puede pagar por la redención? La redención del ser humano, el que puede pagar es el que no tiene culpa, es el que sí no tiene pecado. 2 Corintios, dije quién puede redimir y el costo de la redención. Capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que Isaías dijo que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Somos como sociedad. Entonces no podemos redimir. Alguien tenía que redimir, y fue el que no conoció pecado, dice el versículo 21. Por nosotros lo hizo pecado. Él era el único que podía pagar esa redención, el que no tenía pecado. Isaías 53 dijo,
Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, versículo 8, por cárcel y por... no, ese no es donde dice el castigo. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, noten, nuestros pecados, nuestra rebelión, nuestra justicia, nuestra vida, por él pagó, el que pudo redimir. El castigo, nuestro castigo, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, ¿quién podía redimir? El único que no tenía pecado. Amén. Dios puso su pecado y el mío, lo cargó en él. El castigo de nuestra paz, de poder tener paz con Dios, la puso sobre él. Dios castigó al Señor Jesús por usted, el que podía redimir. Versículo 6, noten conmigo, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No, usted no es la excepción. Yo no soy la excepción. Yo no soy la buena persona como la gente dice. Oh, yo soy buena persona. Yo no le hago mal a nadie. Yo me porto bien con el vecino. Casi todo el mundo usa esa justificación, esa frase. Como si fuera el único pecado que Dios va a ver. Ay, no le hiciste mal al vecino, ¿verdad? No, dice Dios que cargó el pecado de todos nosotros. No importa quién haya sido, no importa su religión, no importa su dinero, no importa su apellido, no importa su educación, el pecado de usted está sobre él. Dios dice, cargó el pecado de todos nosotros. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros. O sea que si somos como sociedad, no podemos pagar, no hay manera que se pueda pagar. Entonces alguien tenía que redimir y Dios dice, por nosotros lo hizo, al que no tenía. Versículo 10, Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dice Dios, ya nos dijo, ¿verdad?, que cargó su pecado, el castigo lo puso sobre él. Versículo 8, por cárcel, por juicio fue quitado. ¿Quién fue cortado de la tierra de los vivientes? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, o sea, por el pueblo de Dios. Dice, con todo esto Jehová no quiso quebrantarlo. Más bien, si lo ponemos al revés, diría, Jehová no quiso librarlo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estaba en el huerto de Getsemaní el Señor? Y que estaba a punto de pasar en unas horas por el castigo más horrible, por los látigos, por la burla. Estaba en el huerto de Getsemaní y se acuerdan que fue a orar y la Biblia dice que estaba orando y su sudor eran como gotas de sangre. ¿Y qué le decía a Dios el Padre? Señor, todas las cosas son posibles para mí, para ti, que no pase yo por esta hora. Dijo, yo sé que tú puedes hacer otra manera. ¿Cómo salvar al pecador? Dijo, porque todas las cosas son posibles para ti. Y si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y cuántas veces se lo dijo a Dios el Padre? ¿Y qué dijo Dios el Padre? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Sabe por qué? Porque nadie podía pagarlo. Y alguien tenía que pagar su redención, ¿verdad? Y ese fue el Hijo de Dios. Con todo, Dios dice, no quiso. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahí está. Todos nosotros, no es que casi todos, no, todos nosotros nos descarriamos. No más algunos, no, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo no soy tan malo, yo no he pecado tanto, yo no he robado, yo no he matado a alguien, yo tampoco. Pero Dios dice que todos han pecado, ¿verdad? Y todos hemos pecado. Y la Biblia dice, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no van a estar y están ya por causa de ese pecado. Entonces dice, todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros somos pecadores. Entonces, ¿quién va a pagar la redención?
a el que no tiene pecado. El que dijo al que no conoció pecado. ¿Qué dijo el versículo aquí? Donde dice, no conoció pecado, ahí se me perdió. El versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque noten, aunque nunca hizo maldad y ni hubo engaño en su boca. En el Señor no hubo mentira, no hubo engaño, no hubo maldad en él, entonces no calificaba para pagar, para redimir al pecador. Ahora, este fue el único que podía redimir. Ahora, usted sabe, si usted lee la Biblia, la lee vez tras vez, Dios nunca dice eso de nadie más. No dice eso de Moisés, no dice eso de Pedro, no dice eso de María, no dice eso de nadie que nunca conoció maldad, ni nunca hubo engaño en su boca, más que del que podía redimir, el único que podía redimir, ¿verdad? El Señor Jesús. Dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja. Entonces, ¿quién puede redimir? El que no conoció pecado, dice 2 Corintios. El que no conoció pecado, o sea, no hay maldad. Si usted es humano, si usted tiene sangre roja y no puede pagar su redención, no puede pagar su redención. Gálatas, si van conmigo a Gálatas, por favor. Gálatas está después de Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas. Y luego está Efesios, Filipenses, etcétera, etcétera. Después de 2 Corintios, Gálatas. Gálatas capítulo 3. Entonces dije, todos nosotros, dijo Isaías, nos descarriados. No algunos, no todos. Romanos 3:23 dijo, todos pecaron, todos somos pecadores. No se puede encontrar a pagar por su propia redención. Todos nos descarriamos. Entonces, el que puede redimir es el que no conoció pecado. Ahora, dije, si usted es humano y tiene sangre roja, tiene sangre de pecado y tiene condenación. Y de acuerdo a la Biblia dice que el pecador muere porque es pecador. Y hasta ahorita no hemos encontrado a alguien que haya vivido desde la fundación del mundo. Desde que Adán pecó vino la condenación, y la Biblia dice sin esperanza y sin Dios. Entonces alguien tenía que redimir, alguien tenía que hacer la redención. ¿Quién podía? El que no conoció pecado. Entonces usted no puede pagar su pecado. Noten el versículo, están ahí en Gálatas 3, versículo 13. Dice, versículo 12, dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, noten, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Entonces, Dios, dije, como, si usted es humano, somos todos humanos, no hay manera. Alguien tenía que pagar, y ese fue el que no tenía pecado. Y dice, nos redimió de la maldición de la ley. El versículo 12 nos dice cuál es la maldición. Dice la ley, sino que el que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, lo que la ley dice que se haga, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces la explicación es, o más bien, la ley dijo que tenía que portarse bien, que tenía que hacer obras, ¿verdad? Y dice, el que quiere depender de la ley, de hacer lo que la ley dice para su redención, está bajo maldición. Dijo, porque si no hace todo lo que la ley dice, hay una maldición. La maldición es ir al infierno. Esa es la maldición, de que si no hace todo lo que la ley dice, hay una maldición. Entonces Dios dice que Cristo, el que no conoció pecado,
vino el Redentor, el que pudo redimir, nos libró de esa condenación, de esa maldición del pecado, de la ley. Porque la maldición, si la persona está confiando, ¿verdad?, en simplemente guardar los 10 mandamientos, como la gente dice, pero si no hace todos los 10 mandamientos, está condenado, tiene esa maldición. Es una maldición que Dios dijo, el que no guardare toda la ley. Ahora, aparte de que la ley, los mandamientos no hacen nada al pecador. Lo único que hace la ley es decirle qué tan malo es el pecador, ¿verdad? Porque si la ley dice no dirás falsos testimonios, es uno de los 10 mandamientos, y si digo falsos testimonios, la ley dice eres un mentiroso, ¿verdad? Yeah. Pero ¿qué hace para quitar esa mentira? La ley. ¿Qué hace? Nada, ¿verdad? Entonces es una maldición no guardar la ley, si es que estoy dependiendo de la ley para ir al cielo. Pero Dios dice que Cristo nos redimió de esa maldición, ¿verdad? Que la que no podía yo guardar, ni usted la podía guardar, era una maldición, y Dios nos redimió de esa maldición. Entonces, el pecador estaba así, ¿verdad? Si la ley dice, eres un, si dice, no robarás, y si robo, la ley dice, eres un ratero, ¿verdad? Pero no hace nada, no dice cómo quitarle el pecado, no le dice cómo redimir de su pecado. Es una maldición. Dios dice, nos redimió de esa maldición, la maldición de la ley, que dice, si te estás confiando en la ley, necesitas hacer todo, si no hay una condenación. Yeah. Ahora, entonces, estamos bajo maldición, estábamos bajo esa maldición que nunca podíamos pagar, hermanos, nunca podíamos pagar, y nunca podíamos guardar la ley, y nunca nadie, ningún ser humano pudiera guardar los simplemente 10 mandamientos, que no son 10 en la Biblia, son mucho más que 10. Hasta que vino el que sí podía redimir. Dice, Cristo nos redimió de la maldición, de la ley. Gloria a Dios, ¿verdad? Que hubo alguien que se compadeció de nosotros. No hay nadie más que la Biblia diga o que dé un indicio a que hay alguien más que es redentor o redentora. Nadie más que Cristo dice que nos redimió. Una vez más, no dice eso de Pedro, no dice eso de la Virgen, no dice eso del bautismo, no dice eso de las, no dice nada más que Cristo es el que nos redimió, el que no conoció pecado. Estoy viendo quién puede redimir, el Señor Jesús. Miren, si van conmigo al libro de Hebreos, vamos a ir al libro de, está en Isaías, ¿eh? ¿No perdieron Isaías? Yeah. Isaías 53, versículo 7. Angustiado él, está hablando del Señor Jesús, la profecía del Señor Jesús, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Yo nunca he estado cerca de una oveja que matan. Dicen que cuando matan a una oveja, no brama, no grita, ¿verdad? ¿Ustedes han visto cuando matan un cerdo? Oh. ¿Verdad? Y hasta que se... pero dice, yo nunca he estado cerca, ¿verdad? No le puedo decir, pero dicen que las ovejas no hacen absolutamente nada. Es más, usted puede poner su mano cerca del cuello y le lamben la mano, ¿verdad? Entonces la Biblia, en toda la Biblia, identifica al Señor Jesús como una oveja, como un cordero. Y dice que cuando estaba ahí, dice, fue angustiado, delante de sus trasquiladores se enmudeció, no dijo nada. Ahora tengo más versículos, no voy a tener el tiempo, pero en Mateo 27:45, cuando estaba en la cruz,
la gente le decía, si eres hijo de Dios, bájate y sálvanos. Y si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Antes de que lo crucificaran, le decían, si de veras eres hijo de Dios, haz algo, ¿verdad? Y lo culpaban. Y Pilato dice que estaba asombradísimo, que no se defendía y no decía nada. Enmudeció delante de sus trasquiladores. Ahora, ninguno de nosotros hace eso. El Dios de los dioses, el Rey de Reyes, el creador de todo el universo, que podía llamar, dice, a 10 legiones de ángeles y destruir toda la tierra, enmudeció por usted y por mí. Si Él dice algo y se baja de la cruz, no hay redención. No hay redención. Por más buena la persona que se sienta, no hay. Porque somos como sociedad, dice Isaías. Entonces, si van conmigo a Hebreos, por favor. Tengo 2 versículos más que quisiera ver. Hebreos 9. Hebreos está hacia el final de su Biblia. Entonces dije, ¿quién puede redimir? Ahí está, el que puede redimir. El que no conoció pecado. Porque nadie más, si es humano, puede pagar por su redención. Pensó la semana pasada acerca de la redención. Le invitó a alguien o trató de hablarle a alguien de esa redención, hermano. Usted se da cuenta que sin esa redención la persona va al infierno. No le sirve de nada ser miembro de una iglesia si no tiene a Cristo en su corazón, si no tiene la sangre de Cristo aplicada. Va al infierno. Yo no lo dije, lo dijo Dios. De ahí otra, no tenemos tiempo para ver todos los pasajes. Pero pensó acerca de eso, pensó lo importante que es la redención. Amén. Sin la redención la gente no va al cielo. No importa lo que hagan, no importa lo que digan, no importa que vayan de rodillas a Meca. No hay redención. Si no es por el Señor Jesús. Vers 9, Hebreos. El costo de la redención. Versículo 27 dice, 9:27, Hebreos. Y casi todo es purificado según la ley, según lo que mandaba la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se puede redimir al pecador si no se derrama sangre. La semana pasada terminé contando donde el Dios hizo el plan de redimir al pecador, pero requería sangre. Requería que sangre cayera y se derramara. Y cuando estaba en la cruz, esa sangre, hermanos, si te puede imaginarse, no sé cómo leas de su Biblia, pero usted puede imaginarse ese hombre en la cruz y la sangre escurriendo por su cuerpo. Y no es como la religión lo ha pintado, ¿verdad? Una manchita aquí, ¿verdad? 2 gotitas aquí. Le dieron 39 latigazos. Una corona de espina que escurría la sangre. La Biblia dice en Isaías que le tuvimos por menospreciado. O sea, no se reconocía la sangre escurriendo y cayó hasta la tierra. Porque ese era el plan de Dios. Ese era el costo de la redención. La sangre que no tenía pecado, que no había maldad y que no había engaño. Sin derramamiento de sangre, dice, no se hace remisión. Es la sangre de Cristo, que es la única que puede perdonar su pecado. Mire, si pueden ir conmigo a... No, ya se me pasó el tiempo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, el siguiente. Y va a leer Colosenses 1:14. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7 nos dice también que tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados. Sin sangre no hay esperanza, sin la sangre de Cristo. El precio fue demasiado grande para el pecador, para que pueda entrar a la presencia de Dios, para que pueda entrar al cielo. La sangre del Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. No, por eso es una necedad. Yo entiendo, ¿verdad?, que la gente lo dice en ignorancia. Y es una necedad decir, estoy tratando yo, me estoy portando bien. Estoy
yo no soy tan malo, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, ¿verdad? Es una necedad ver la sangre del Señor Jesús derramada en la tierra y menospreciarla. Yeah. Y decir que yo puedo sin esa, no. Dios dice, sin esa sangre no hay remisión. 10, están ahí, 10 Hebreos, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. La ley decía eso, que con 2 testigos que vinieran, que usted hizo algo, que pecó, entonces la ley decía apedrénlo. Versículo dice irremisiblemente, o sea que se hacía. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dios dice, si la ley dice que cuando una persona pecaba y 2 testigos decían, hey, lo vimos pecar, lo apedreaban y era irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo, Dios dice, merecerá el que tuviera la sangre de Cristo inmunda y la pisoteare? La única que puede salvar, la única que puede redimirle su alma, es la única que puede perdonar el pecado. Dios dice, ¿cuánto más no será el castigo por esa persona? ¿Quién puede redimir? El costo por usted, por mí, por su alma, fue muy grande. Hay que compartirlo con otros que no lo saben. Gloria a Dios que un día llegó el Evangelio a su vida. Gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios dice, nos limpia, nos quita de todo pecado. De vez en cuando uno se encuentra con alguien y luego le dice, hey, oíste, este dice que ya se salvó, este dice que ya se salvó. No, ya no me salvé. Él me salvó con su sangre, ¿verdad? Yo no me salvé, Él me salvó. Si usted tiene la sangre de Cristo aplicada a su corazón, le quitó su pecado. Es la única manera. Pero de otra manera, dice, ¿cuánto más no merecerá el que pisoteare la sangre? El costo de la redención. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que nunca vamos a poder comprender, Señor. Gracias por derramar esa sangre, Señor, que ninguno de nosotros estaría dispuesto a hacer. Señor, bendice por favor las verdades de Dios. Señor, ayúdanos a salir de aquí con la sangre aplicada a nuestro corazón. Señor, bendice el resto del servicio. Señor, ayúdanos a hacer decisiones que permanezcan. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.